Hola a todas, perdón la tardanza, vengo de Teca, fui a ver las instalaciones, a ver si Besat Hashem muy pronto podemos hacerlas presencial. Espero que sí. No importa las que puedan venir, me imagino que las que viven lejos o así se les va a dificultar un poco, pero estoy muy ansiosa de que ya podamos hacerlo presencial. Yo creo que el salón donde tomábamos antes se presta muy bien para, obviamente sería en un protocolo de tapabocas y con una distancia. Creo que los salones 4 y 5 están muy buenos para que podamos empezar y ahorita en la mañana pues no hay gente. Y bueno, espero que se pueda empezar a hacer. Besat Hashem ya tenemos como un programa Besat Hashem. El lunes 10:30 va a dar la... Bueno, igual les voy mandando la publicidad, la morá Ruti Tawil, y el martes a las 12 la morá de Bori va a empezar una sidra, unas 3, 4 o 5 clases sobre las tefilot de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Bueno, vamos a empezar nuestra clase de Naví. Nosotros nos quedamos, vamos a hacer un pequeño repaso. Nos quedamos, ¿qué simboliza lo que el Naví le vino a decir a Yerobam cuando Yerobam estaba haciendo el Ketoret en la fiesta que él se inventó el 15 de Heshvan? Y qué representó el Ketoret y qué representó el que se rompe el Mizbeach y se esparció lo que es el Deshen, y tratamos de explicar un poquito lo que los Jajamim explican sobre qué simboliza la mitzvah de Trumata Deshen y qué significa el mismo Deshen. Entonces hoy vamos a seguir hablando un poquitito más y vamos a seguir en la situación esta, ¿qué va a pasar después? Entonces vamos a irnos al Perek Rom. El Perek, ¿en dónde estamos? Perek Yudalet. En el Perek Yudalet, el Naví nos cuenta que después de la situación vivida por Yerobam, esta situación no le afectó a Yerobam de manera directa. Él tenía una vida, a veces como muchos de nosotros tenemos, confundida, con un doble sentido. Por un lado, él creía que era un Obedet Hashem por intermedio de Hegel, y toda la táctica que Hashem quiso hacer en el mundo, de que exista la situación de poder ligol, de poder redimir al pueblo de Israel con una fuerza que venga de Rachel y con una fuerza que venga de Lea, porque el Malhut Yehudá representa lo que es Lea y el Malhut Israel representa Efraín, porque Jeroboam era de Efraín, es de Rachel, Efraín es un hijo de Yosef. Y así va a ser en el futuro. En el futuro va a haber un Mashiach ben Yosef y un Mashiach ben David. Pero antes de llegar a esa parte, que es la que vamos a tratar de explicar un poquito hoy, lo que Hazal explican sobre esto, es contar un poquito lo que va a pasar ahora. Entonces, para las que tienen el Naví, o para las que no tienen el Naví, no importa, nosotros nos encontramos ahora en Melahim Aleph, Perek Yud Dalet. Nos vamos a empezar ahorita el capítulo 14, porque el capítulo 13, que no lo leímos todos los pesukim de adentro, lo que nos dice es que el Naví Idó desobedece la palabra de Hashem y sí va a comer con el Naví Sheker, que hay Mahloket si era Mijá o era Jonatán, y ellos, no Jonatán el hijo de Shaul, sino Jonatán el que había fungido como Cohen en Pesel Mijá, y viene un león y lo ataca, pero todo el mundo se dio cuenta que esto no era normal, porque ataques de leones a lo mejor era normal en la antigüedad porque los caminos eran desolados, pero cuando un león ataca a una persona, pues se la come, o por lo menos se come al burro donde estaba la persona, y aquí se quedó el burro perfecto, el cadáver del navído ahí, y el león cuidando ambas cosas. Y cuando le cuentan eso al Naví Sheker, el Naví Sheker lo entierra y le dicen que el día de mañana que él se muera, que quiere que se lo entierren junto con él. Ahí acaba el tema, porque el Naví entiende, el Naví Sheker, que lo que el Naví Emet está diciendo es la verdad y es lo que tiene que ser. Entonces, Pasuk Aleph del Perek Yud Dalet, vamos a explicar, vamos a contar el entorno, digamos, histórico de lo que estamos hablando, y después vamos a explicar la parte más profunda de todo esto.
En estos días se enferma un hijo que tiene Jeroboam, que se llama Abía. Y Jeroboam conoce la verdad y sabe que para algunas cosas a él le conviene hacer Avodah Zará, pero el emet y la verdad no la tiene la Avodah Zará. Y si él quiere saber algo en serio, le tiene que preguntar a un naví de verdad. Entonces le dice Jeroboam a su esposa, Kumina, por favor párate, veishtanit y disfrázate. Velo yedu kiat, para que nadie te pueda reconocer que tú eres la esposa de Eshet Jeroboam. Vealach Shiloh, y vas a ir a Shiloh. Shiloh era donde estaba el Mishkan Shiloh. Todavía no había Bet HaMikdash. No, mentira, sí había Bet HaMikdash, pero Ahía era de Shiloh, por eso Ahía se llamaba Shiloni. Iba a ir con el Naví de Ahía. Quiero que le consultes algo a Ahía, porque Ahía sí es de verdad un naví, porque él fue que me dijo que yo iba a ser rey. Y a Reaya, la demostración es que yo soy rey. Y te vas a llevar contigo 10 pedazos de pan. Nikudim, dice Rashi que Nikudim era como fruta seca, como nueces, pistaches, yo qué sé, así como de regalo. Ubakbut tubash, y una botella de miel. Ubatelab, uyagit lachmaye lana. Le vas a llevar un regalo, queda feo que vayas con las manos vacías, y le vas a preguntar, como él es un naví de verdad, le vas a preguntar qué va a pasar con nuestro hijo Abía, que ya era un adulto, no era un nene tan chiquitito. Batazken Eshet Jeroboam, y así hizo, y fue a Shiloh, y fue a la casa de Ahía. Aquí, el Naví, en algunas ocasiones a Ahía Shiloni lo llama Ahía, Aleph Het Yud Hei, y en algunas ocasiones lo llama Ahiau. Ahora vamos a ver que eso es bastante normal en el Naví. A veces a Mijá, al Naví Mijá se lo llama Mijá, a veces se lo llama Mijayau, a Eliyahu, a Naví, no es de casualidad. ¿Cuántas veces está con Yud y una vez que está sin Yud? Vamos a hablar un poquito de eso. De Ahiau lo yahol lirot. Ahiau era ciego, o Ahía era ciego, porque ya estaba viejito y no podía ver. Vamos a hablar qué dicen Jajamín de eso. De Hashem amal el Ahiau, y Hashem se le presenta a Ahiau, Ahía, Shiloni, el Naví, el Moré de Jeroboam, el Rab de Jeroboam y el Rab de Eliyahu Naví también. Y le dice, la esposa viene en profecía y le dice, va a venir la esposa de Jeroboam ben Nebat y te va a preguntar qué va a pasar con su hijo, porque su hijo está enfermo. Y así le vas a decir, ¿está bien? Y tienes que saber que ella viene contigo y te va a preguntar. Va ahí que va de Ibn Nakera, y cuando ella va a venir, ella está viniendo, ella está disfrazada. Vaí Kishmoa Ahía et kol raglea, y cuando él es ciego, está oyendo los pasos de ella, va Petach en la puerta, ni siquiera estaba en una distancia bastante cerca. Vayomer, y le dice, Voy Eshet Jeroboam, lama ze at mitnakera, vanochi shaluach elaich kasha. Ahía, siendo ciego, pero era naví, le dice desde lejos, cuando está oyendo que ella está entrando a Shiloh, le dice, ven, esposa de Jeroboam, ¿para qué te disfrazas? Lama at mitnakera, ¿para qué te disfrazas? Yo tengo cosas para decirte que no son nada bonitas. Leji, imbrile Jeroboam, ve y dile a Jeroboam, ko amar Hashem, así dijo Hashem, el Dios de Israel, por cuanto Asher arimotija, mitoja, fíjense qué palabras de dolor Hashem le está diciendo a Jeroboam. Yo te elevé del resto del pueblo, es decir, yo te escogí para que tú hagas una función. Vetnejan agida la mi Israel, y te puse como gobernante, como representante del pueblo de Israel. Vaekra et amamlacha mi bet David vaetne alach velo aita que abdi David asher shamar mitzvotai ואשר הלך אחריי בכל לבבו לעשות רק הישר בעיניי. Y yo partí el reinado del rey David, que él sí cumplía Torah y mitzvot, y yo te di a ti la posibilidad de que tú hagas lo mismo que hizo David en su reinado, que tú seas el Mashiach ben Yosef, para que haya un Mashiach ben David y un Mashiach ben Yosef, pero tú no hiciste tu función, lo que tenías que hacer. Batarrala azot, Mikol asher ayu lefaneja, y fuiste un rey nefasto, hiciste algo desastroso, hiciste avodah zará,
hiciste masejot, son masejot, hoy está muy de moda la palabra masejá, hoy se usa como cubrebocas, como barbijo, como taparse la cara, como masejot rayanim, para disfraces de Purim, pero aquí en el contexto de la Torá del Naví, masejot eran abodot zarot que estaban hechas de diferentes tipos de materiales, y hiciste esa boda zará le ajiseni, para enojarme, veoti, fíjense qué palabras de dolor Hashem nos dice, Ishlachta jarega deja, a mí me aventaste atrás de tu espalda. Por eso, y le va a decir cosas muy duras a Jeroboam, por eso yo voy a destronar de alguna manera el reinado de Jeroboam. Jeroboam, si hubiera hecho lo que tenía que hacer, ya hubiera llegado el Mashiach y hubiera habido otra dinámica mundial. O por lo menos, si no hubiera sido tan rasha, hubiera tenido el zhut de que más familiares de él siguieran sus caminos y siguieran siendo reyes. Pero él perdió ese zhut y lo perdió porque él pecó e hizo pecar a otras personas. Entonces el futuro de él va a ser muy malo y toda la familia de él se va a morir y la familia de él que se muera en la ciudad se la van a comer los perros y la familia de él que se muera en el campo se las van a comer el ave de rapiña. Pero tú ahora vas a volver a tu casa y este muchacho se va a morir. Besabdulo Kol Israel, y el pueblo de Israel va a hacerle un esped. Este pasuk Besabdulo Kol Israel tiene una connotación a futuro, ahora lo vamos a ver, de Cabruoto, pero él sí va a tener el zehut de ser enterrado. Fuera de Abiam, toda la familia de Jeroboam no va a tener el zehut de ser enterrado, pero este Abiam sí va a tener el zehut de ser enterrado. Quizé levador la voy y le Jeroboam en la kever, Yan asher nimtzabo davar tov, porque en él hay una cosa que es buena. ¿Cuál es esa cosa buena? Ahora la vamos a ver. Para Hashem, el Hashem de Israel, de la familia de Jeroboam. Ve'ekim Hashem lo melech al Israel, asher yachrit et bet Jeroboam, y en un futuro va a haber un rey en Israel que va a destruir toda la familia de Jeroboam, y va a Hashem a destruir, a castigar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se va a volver como una paja muy voluble. El pueblo de Israel, a partir de Jeroboam, comienza una decadencia espiritual tremenda, que pasan varios años todavía hasta que se destruye el primer Beit HaMikdash, pero esa decadencia espiritual que el pueblo de Israel la empezó a percibir con los Shofetim, pero después se recuperó con Shmuel Anabí y después estuvo mejor con Shaul y con David y con Shelomó, ahora vuelve a decaer, pero de una manera muy tremenda. Porque en la época de los Shofetim, los líderes eran líderes que iban cambiando, se iban moviendo, no había un rey. Pero a partir de que ya establece Boreolam un tema de reinado, y que lo hemos hablado muchas veces, que es un rey, ya el liderazgo del pueblo de Israel tiene un cambio de óptica completamente, y el pueblo de Israel, en lugar de asumir esa responsabilidad de volverse responsable de sus actos, le echaba siempre toda la culpa al rey, y si el rey era bueno, lograba de alguna forma rescatar al pueblo, pero en el caso este de Jeroboam, que fue un rey que pecó y que hizo pecar, y que así va a continuar, va a ser la racha de continuo en el Malhut Israel, mucho peor que en el Malhut Yehudá, porque el Malhut Yehudá por lo menos tenía el Bet HaMikdash junto con ellos. Entonces negociaban, no hacían korbanot siempre en el Bet HaMikdash, existía la modalidad de hacer korbanot Asur, no se puede, pero así hacían en Bamot, en otros lugares, pero no era para la boda zará. Y Jeroboam disfrazó una boda zará que era una boda zará para Hashem. Es decir, esa idea del él tenía. Y Hashem está muy lastimado por eso, porque Hashem le dio chance, como vimos la otra vez, que lo agarró de la ropa que había y le dijo, Hazor Beja, hazte Shuvá, así yo, tú y Ben y Shai vamos a caminar juntos en el Gan Eden, pero eso no le sirvió a Jeroboam. Y Hashem está muy dolido con el pueblo de Israel por todas estas averot que están haciendo. Imagínense la esposa de Jeroboam cuando llega obviamente a su casa y obviamente pisa, dice el Naví, el Saf Abayit, cruza el marco de su casa y fallece. Y se cumple lo que dice Ahiah Shiloni, y a él sí lo enterraron,
Y a él sí el Naví vuelve a decir otra vez que le hicieron un esped, Kol Israel, como así dijo en la boca de Ahía Naví, y todo lo que hizo Jeroboam está escrito en el libro de Ibrea Yamin Malje Israel, y los años que Jeroboam fue rey fue 22 años, y se muere, y es rey el rey Nadab, que era su hijo. Urrehabam ben Shlomo, y ahora volvemos a Malhut de Yehuda, y el Rehabam, el hijo de Shlomo, tenía 42 años cuando empezó a ser rey, y fue rey 17 años en Jerusalén. Y la mamá de Rehabam se llamaba Naamá Amonit, es importante que lo sepamos, ese dato. Y Yehuda no se está portando bien, obviamente que no como Israel, pero sí empezó un proceso de decadencia y empezaron a hacer bamot y matzebot y monumentos y cosas en todo lugar que encontraban, y hicieron adulterio y prostitución. El pueblo de Israel no se portó como tenía que ser. Y continuamos en el Perek Yudalet, y acá pasa una cosa muy importante. Siendo Rehabam, no confundirse, Jeroboam era de Israel, Rehabam es de Yehudá. Siendo Rehabam el hijo de Shlomo, rey sobre Yehudá, al 5º año hay un ataque de Shishak, el rey de Mitzrayim, sobre Jerusalén. Y este Rasha se roba las otzarot, se roba los kelim del Bet HaMikdash y se lleva todas, muchas, no todas, que era valiosos los kelim del Bet HaMikdash de oro, de plata. Después el pueblo de Israel tuvo que ir cambiando y hacer kelim más chapas. Obviamente no todos los kelim se robó, pero bastantes kelim se robó. Rashi trae que este Shishak es el nombre de un rey que se conoció después, a futuro, como el rey de Paró Nejo, Paró el cojo, porque se hizo cojo porque él quiso, dice el Midrash, subirse al trono de Shlomo, que se acuerdan en su momento que hablamos todo lo que significaba. El trono de Shlomo tenía esculpido a los lados de la silla unos leones que adquirieron vida. Hashem hizo un milagro, y cuando alguien externo a Shlomo se quiso subir, pues el rey le comió la pierna, entonces quedó discapacitado, por eso se llamó Paró el cojo, se quedó nada más con una pierna. Y aquí el Naví lo llama Shishak, y Rashi explica que el nombre del Naví de aquí en este pasuk se llama Shishak, Sheaya Shokek Umitave Kol Yamad, porque él en hibrit la palabra shokek quiere decir ansiaba, quería mucho, y él quería mucho esa silla, y al final, por tanto, Shishak se transformó en Paró Nejo. En verdad era Paró, que se volvió un Shishak, y por culpa de Shishak se volvió un cojo. Y Rehabam hizo, en lugar de los escudos de los soldados que eran de oro, tuvo que suplir esos escudos de oro por escudos de Nehoshet, de cobre. Ok, fallece. Y es muy importante, el pasuk Lamed del Perek Yudalet, Umilchama aita ben Rehabam uben Jeroboam kol hayamim. Había mucho mahloket, mucha discusión, mucha pelea entre Rehabam y su gente y Jeroboam y su gente. Y fallece Jeroboam después de ser rey 17 años, y Abiam, parecido a Abiyá, que es el hijo de Jeroboam que se muere, este es un rey de Israel que no se muere y va a seguir la mamlaja de Rehabam. Entonces, como nosotros acostumbramos a hacer estas cosas de palabras y de nombres, Ahía Ashiloni es una persona que viene de Shiloh. Shiloh no es de casualidad, ni que Ahía se llame Ahía Shiloni, ni Shiloh Shiloh. Adki Yabo Shiloh, dice el pasuk, Shiloh hace una referencia al Mashiach, y ahorita vamos a tratar de explicar. En relación a que yo dije antes de que en varias ocasiones del Naví, la gente que tiene nombres que acaban con Au, a veces acaban con A y a veces acaban con Au. Están para saber, en Eliau está escrito 5 veces Eliá, 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 y hay una vez que la 6ª vez está escrito, y estos no es gratis,
Porque en la Torá casi todas las veces el nombre de Jacob está escrito sin Vav. Es un error escribir Yud Ain Kuf Vav Bet. No puedo decir que es un error tremendo, porque si uno escribe sin puntitos es permitido. Pero la verdad es que el nombre de Jacob o el nombre de Aarón no se escribe con Vav, se escribe Aleph, Hei, Resh, Nun. Pero bueno, si uno escribe sin puntitos vamos a permitirlo. En la Torá casi siempre está escrito Jacob sin Vav. Fuera de una vez que está escrito Jacob con Vav. Y casi siempre está escrito Eliyahu, pero en algunas ocasiones. Entonces, Jajamim lo que dijeron fue que agarró Jacob y le robó la Vav a Eliyahu Anabí para asegurarse que Eliyahu Anabí, que es el Mebasera Geulá, va a cumplir su función. Y dice el Midrash que Jacob le dijo a Eliyahu, cuando vengas a redimir al pueblo de Israel y avisar que va a venir el Mashiach, te regreso tu letra Vav. Es una letra Vav, no Davka es cualquier letra, porque nosotros en alguna ocasión que hablamos dijimos que la Vav es una Vav que indica unión, es Vav Ajibur. En la Mikra, en la Torah, la mayoría de las veces la Vav no hace función de unir. La Vav es una preposición, o no sé cómo se dice en español, la palabra y, no sé. Vivian y Ruti van juntas de paseo. La I es una Vav, nada más que en Ibrit la Vav tiene que ir pegada a la segunda palabra, no es una letra per se. Pero en la Mikra, en el Humash, es muy importante que sepan este dato, casi todas las Vavim que hay junto con verbos no hacen una función de I en traducción, sino hacen una función de Vava y Puj. Es una Vav que transforma el verbo. Porque vamos a agarrar un ejemplo. Vayomer Hashem el Moshe lemor. Entonces nosotros tendemos a traducir el pasuk y le dijo Hashem a Moshe diciendo. Ese es un error porque esa Vav de Vayomer no es y dijo, sino es una Vav que el Yomer está escrito en Atid, es el futuro. Y la Vav lo que hace es transforma el tiempo. Cambia el Yomer a el Amar. Entonces Vayomer tendríamos que traducirnos como dijo Hashem, no y dijo. A veces sí puede ser, si Hashem está diciendo muchas cosas, puede ser que sí sea una Vav Ajibur, pero casi siempre la Vav en los verbos en la Torah son Vav de que transforman el tiempo. Bueno, pero eso es entre paréntesis. En este caso hay una alusión al Mashiach cuando en el mismo pasuk está Ajía con Vav y Ajía sin Vav, para recordarnos a nosotros que Ajía, siendo el maestro de Eliyahu Anabí, Eliyahu es el garante de que venga la Geula. ¿Y por qué es importante Ajía a Shiloní aquí? Porque en Shiloh empieza la historia del cambio de rumbo del pueblo de Israel. En Shiloh fue donde va el Caná con Pniná y con Haná. Y en Shiloh es donde el Caná le sirve mucha comida a Haná y Haná está triste, tiene su cara angustiada y no puede más y se va a desahogar en Shiloh, al Mishkan Shiloh, junto con Elí, y llora y dice Tfilá Belahash, modalidad que nadie estaba acostumbrado en esa época. Y Elí le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás borracha? No entiendo esta reacción tuya. Reflejas por un lado una angustia tremenda, por otro lado se ve tanta dignidad, tanta femineidad, tanta altura. No estás tirada por ese llanto. Estás llorando y estás sufriendo, pero no estás destrozada. Y ella le dice, yo vine a hacer tefilá, tengo un problema. Y Elí, y lo explicamos el año pasado, que Baruch Hashem tuvimos el zehut de hablar un poquito de la Haftará, que es el primer día de Rosh Hashanah, Tfilat Haná, cuando hablamos que el día de las madres, el día de la mujer, en el calendario judío es Rosh Hashanah, porque hacemos alusión tanto en Kriyat Torah como en el Naví, sobre puras mujeres se habla. Kriyat Torah y las Haftarot de Rosh Hashanah hablan de puras mujeres. No nada más de mujeres, pero hablan de muchas mujeres, del nacimiento de Rivka, de Sará, de Rachel el segundo día, Kol Barramán Ishma es el segundo día, la Haftarah del segundo día de Rosh Hashanah, y el primer día es Batitfalel Haná, etc. Y ahí es cuando Haná, sin querer en su tfilá, dice, Vaiten Osle Malko, Vayarem Kerem Limshijo. Ahí en la tfilá Haná dice que Hashem me dio un hijo, que este hijo le va a dar
fuerza a un rey y va a levantar el Keren, el cuerno que hizo alusión Haná en esta profecía que no se dio cuenta, a que Shmuel, su hijo, va a tener el mérito de ungir a dos reyes. Vaítenos le Malcodis en Hazal, este es Shaul, Vayarem Keren Meshijó, este es David. Y ella en Shiloh empieza a decir sin saber lo que está diciendo, o sabiendo perfectamente lo que está diciendo, que aquí va a empezar una nueva situación para el pueblo de Israel, que es un rey. Y es en la época de Shmuel cuando el pueblo de Israel pide una cosa nueva, quieren un líder que hasta ahora no existía, que sea este un rey. El Cana, dicen Hazal, era una persona que era muy, le interesaba mucho que la gente suba al regel, era un canaí de Olea Regel, él se ocupaba que todo el mundo suba al regel, que suba a Shiloh a hacer korbanot en el Mishkan, todavía no había Betamikdash, en Shiloh 3 veces por año, y él llamaba a la gente y hacía, juntaba mucho a la gente para que vaya. Y el mismo Yerobam ben Nebat es merecedor del Malhut, gracias a que él también tenía esa parte que le gustaba mucho el Betamikdash, porque como dijimos la semana pasada, Uzahalam Luja, Yerobam tuvo el Zhut de ser un rey, dicen Hazal, porque él regañó a Shlomo Amelech que construye el castillo de Bat Paró en la mitad del camino y le molestaba eso a los Olea Regel, nada más que era un Canaut, una defensa o un fan, no quiero decir la palabra fanático, canalla es alguien que es muy celoso, se traduce como fanático, pero no es correcto. Era una persona que defendía mucho cierto ideal, y en esa situación de defensa, que parecería en un principio una cosa muy buena, el mismo Yerobam ben Nebat que gana el Malhut, gracias a que él defiende la postura que el pueblo de Israel le sea fácil llegar al Bet Hamikdash, él mismo, cuando ve que no le conviene a los intereses personales que él tiene, él mismo destruye la misma idea poniendo policías alrededor en el Gvul para que la gente no pueda ir al Bet Hamikdash. Entonces, había el hijo de Yerobam, que no era rey, pero no era tampoco ningún nene chiquito. Él hizo una cosa buena, dice el Naví. Vamos a leer qué cosa buena hizo, por eso él Zahal Amluja, Pasuk Yud Gimal, después que él tiene el mérito de que el pueblo de Israel le haga una ceremonia luctuosa por él, dice el Pasuk, a él sí se logró hacer un esped y a él sí se logró enterrarlo, porque él hizo una cosa buena. ¿Qué fue la cosa buena? Vitel Mishmarto. Su papá puso policías en el límite de Jerusalén para que la gente no pueda subir al Bet Hamikdash. Él quitó la policía. Él se fue en contra de la ley de su papá. El Vitel Mishmarto, él quitó la guardia Sheoshivó Aviv que su papá había puesto. ¿Con qué derecho? ¿Se puede hacer eso o hay una mitzvah de Kibbutz Baem? Entonces, nosotros sabemos que la mitzvah de respetar la voluntad del padre, y en este caso no nada más era su papá, era el rey, y él está yendo en contra de la orden del rey, que podía merecer la muerte por ir en contra de la orden del rey. ¿Hizo bien o hizo mal? Hizo bien, porque la mitzvah de Kibbutz Baem, en el caso de ser un papá normal, o la mitzvah de obedecer a un rey, es cuando esa mitzvah no contradice a las mitzvot de Hashem. Hay un criterio alágico. Dibré, es lo que él pensó. Dibré a Rab, bedibré a Talmid. Dibré Mishomim. Viene un rabino y te dice una cosa, y después viene un alumno de ese rabino y te dice otra cosa. ¿A quién le haces caso? Pues obviamente a la autoridad alágica que tiene más fuerza, porque entendemos que la autoridad alágica que tiene más fuerza es la que sabe más. Y esto se aplica lo mismo para la mitzvah de Kibbutz Baem o para la mitzvah del rey. Había en su cabeza, dijo, mi papá prohibió subir al Bet Hamikdash, pero Hashem nos obligó a ir al Bet Hamikdash. ¿A quién le tengo que hacer caso?
¿A Hashem o a mi papá? Pues obviamente a Hashem. Así es, Hashem tiene una autoridad superior. Esa fue la cosa buena que hizo Abía. Y gracias a que él hizo esa cosa buena, él tuvo el mérito de ser el único de toda la familia de Jeroboam que tuvo el zhut de ser enterrado normalmente. Porque en un tiempito más va a venir un rey que se va a llamar Baasha, que lo va a poner un naví y le va a decir tu obligación es matar a toda la familia de Jeroboam. Y Baasha lo va a hacer y va a matar a toda la familia de Jeroboam. Pero Baasha va a seguir haciendo Avodah Zará. Entonces él no tiene ningún mérito de poder justificar toda la masacre que él hizo. Porque si tú masacras a alguien Beshem Hashem, porque tú entiendes que lo que hizo esa persona estuvo mal, entonces esa masacre está bien. Pero matar a la otra persona Beshem Hashem, porque está haciendo Avodah Zará y tú sigues haciendo Avodah Zará, eso no se vale, por eso Vaya también va a terminar mal, ¿sí? Entonces, cuando antes nosotros vimos que había un naví que se llamó Shmaya, que el naví lo llama Isha Elohim, y Rehabam quiere ir a pelear en contra de Jeroboam porque él no sabe que estos Retzon Hashem, que se hagan dos Malhuyot. Él entiende que Jeroboam es un rebelde y lo quiere ir a matar. Cuando la gente le pide a Rehabam que baje los impuestos y Rehabam dice, no solamente voy a bajar los impuestos, no voy a bajar los impuestos, sino que los voy a subir. Entonces el pueblo de Israel dice, nosotros no queremos nada que ver con él, nos vamos y ponemos a otro rey, y Jeroboam aprovecha esta situación y se pone él como rey con las 10 tribus. Rehabam se entera y quiere ir a una guerra. Ishmael le dice, no vayas a la guerra porque esto es Retzon Hashem. Si hubiera habido, el verbo hubiera es algo un poco tonto, pero no es tan tonto, porque nosotros cuando estudiamos el Naví, que no es un libro de historia nada más, es un libro actual, porque nos tiene que enseñar a nosotros a entender nuestra filosofía de vida y en dónde nosotros estamos parados, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra propia vida, aunque vivamos en circunstancias diferentes a las que vivían Jeroboam y Rehabam y todos. Pero el hubiera es importante para entender lo grande que nosotros somos y la luz que nosotros tenemos, que nosotros en nuestros actos podemos hacer transformaciones para siempre. Si tenemos la visión de poder prevenir y de poder ver las cosas desde una óptica que la Torah quiere que así sea, el prevenir y el ver las cosas a futuro puede evitar muchas situaciones incómodas a nosotros mismos. Y cuentan una anécdota que pasó, no sé si pasó, pero bueno, así dicen que pasó, no me consta. Ustedes saben que en Europa habían países que siempre se peleaban entre ellos, y una vez había un problema entre dos países donde van a fijar el límite de ese país. Y entre los dos imperios, estamos hablando en 1800, algo así, entre los dos imperios decidieron marcar el límite, pero había un problema porque justo donde demográficamente querían marcar la delimitación, había una ciudad, y en esa ciudad había un cementerio. Entonces quedó la ciudad de un lugar y el cementerio del otro lado, de otro país, ¿sí? La ciudad, vamos a decir, se quedó bajo el imperio, no sé, austrohúngaro, y el cementerio se quedó bajo el imperio ruso. Se pararon por el límite de los países, se quedó la ciudad de un lado, se quedó la ciudad en un país, vamos a hacer de cuenta, la ciudad se quedó en México, y el país, y el Bet Haim y el cementerio se quedó en Estados Unidos. Entonces, es un problema, ¿cómo hacen los Yehudim para ir a enterrar a los muertos? Entonces escribieron una carta solicitando permiso al otro imperio. Cada vez que tengan un muerto, lo tienen que cruzar la frontera. Entonces los Goim entendieron que es una mitzvah importante que los Yehudim puedan enterrar a sus muertos en un cementerio Yehudí, y autorizaron. Entonces, cada cuánto hay un viejito que se muere, yo qué sé, una vez cada 4, 5 años, empezaron a trasladar a los cadáveres de esta ciudad al otro lado. La cabeza de los Yehudim se maneja muy rápido. Después de un tiempo, los Yehudim se empezaron a dar cuenta de que no nada más pueden llevar cadáveres del otro lado.
acá hay una oportunidad muy buena de contrabando, porque entonces, si los goyim son buena onda y me dejan llevar los cajones al otro país y nadie revisa ni nadie ve nada, entonces esta es una oportunidad de esconder mercancía. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Empezaron a aprovechar cuando se moría alguien, debajo del talet metían unos cigarros, unos habanos, unas botellas de vodka, unas botellas de whisky y pasaban. Y la gente, obviamente había cadáver adentro, entonces estaban los deudos llorando, entonces la policía nunca sospechó nada. Pero ¿cómo trabaja la cabeza de nosotros? ¿Por qué por qué tenemos que trasladar cajones nada más con muertos? Traslademos cajones sin muertos. Entonces empezó a haber una situación de que en lugar de que haya muertos cada 2 años, cada año, empezaron a haber muertos cada 6 meses. Muertos que no existían los muertos, no había muertos, estaban. Y al principio, los Yehudim, que eran los encargados de hacer el contrabando, tenían que fingir dolor y todo, porque si no la policía se va a dar cuenta. Entonces, no sé, se ponían cebolla en los ojos o no sé qué hacían y lloraban. La policía no sospecha en ningún momento, la policía fronteriza, el ejército fronterizo no sospecha, siguen contrabandeando, el negocio va viento en popa. Tan viento en popa que va el negocio que la gente ya empezó a acostumbrarse a esta situación y ya dejaron de llorar en los fingidos muertos que cruzaban, porque no había ni muertos ni nada. Entonces, mientras llevaban el cadáver 2 o 3 personas cargando una caja repleta de mercancía para contrabando, el resto de la gente chateando, platicando, porque ya no les salía a fingir mucho tiempo más. Y ahí fue cuando la policía dice, esto se me hace raro. Está primero la frecuencia con que la gente se muere. Y segundo, ya no están llorando tampoco. Entonces, un día, mala suerte para los Yudim. A ver, stop, abran la caja. No, ¿cómo cree, Poli? Esto es un sacrilegio. Me vale, abran la caja. Pues abran la caja, ni muerto, ni nada. Hay cigarros, no sé, lo que se contrabandeaba en ese momento. Whisky, oro, plata, lo que quieran. Retienen la mercancía y ya no se permite más trasladar a nadie. Entonces el policía le dice a las Yehudim que estaban muy tristes y se pusieron a llorar y dijeron, ahora lloran. Hubieran llorado antes cuando estaban haciendo la farsa esa. Si ustedes hubieran llorado cuando estaban haciendo la farsa, no necesitarían llorar ahorita. Esto, así funciona el Yetzer Hará en la persona. Y así funcionó la historia del pueblo de Israel en continuo. A veces nos equivocamos y en lugar de prevenir, nos dejamos llevar y después vemos las consecuencias de lo que está pasando. Rehabam, si hubiera oído el consejo de los de Kenim cuando le dijeron, baja los impuestos y si tú ahora te sometes a la voluntad del pueblo, el pueblo te va a seguir. Si hubiera, entonces toda esta historia que nosotros estamos contando de tristeza, de destrucción, de sangre y de dolor no hubiera pasado. No hubiera habido todo esto. Si las cosas se hubieran dado como Hashem quería que se den, toda esta situación hubiera sido una situación bastante distinta. Todo el tiempo leímos en el Pasuk, hubo pique, hubo guerra, milhamá, riv, problemas y pleitos entre Rehabam y entre Yerobam. Situación que no tenía que haber sido así. Shmaya le dijo a Rehabam, y Rehabam en ese momento sí hizo caso, dijo, no te vayas a una guerra civil, no derrames sangre tonta, Yerobam se va a quedar, porque Yerobam es rey por voluntad de Hashem, no es una casualidad que te vinieron a mover el piso y ya lo sacas y se acabó el problema. Él necesita venir a moverte el piso porque es la voluntad y la gezerá de Hashem que hayan a partir de ahora 2 reyes. No estábamos acostumbrados en la historia a tener 2 reyes, pero por causa de que hubo una decadencia espiritual del pueblo de Israel, van a venir 2 reyes. Y este Ahía,
que es el que escoge a Jeroboam, le toca ahora hacer el papel de decirle, Jeroboam, nosotros hace un tiempito estuvimos juntos en un parque, en un sadé, en un campo, yo rompí una ropa y explicamos ahí lo que dice en Hazal, que la ropa, dice el Naví, era una simlaja de allá, era una ropa nueva, porque ahí Hazal dicen en la Gemara, Hitshu Hidushe Torah. Jeroboam estaba diciendo, Dibre Torah Hadashim, estaban diciendo cosas, no se pueden decir la Torah no tiene cosas nuevas, pero estaban sacando conclusiones novedosas de estudio de Torah, Ajiyá, Shiloni, con el mejor o uno de los mejores de sus alumnos, Talmidei Jajamim, que eran Jeroboam ben Nebat. Y ahí tuviste la oportunidad, porque Hashem me dijo en ese momento que yo te dijera, yo te escogí a ti como rey, porque tienes el potencial de volverte un Mashiach ben Yosef. Y en ese momento podía haber sido la historia que Rehabam funja como Mashiach de David y Jeroboam funja como Mashiach ben Yosef. Pero tiraste toda la cosa a la basura. Pero no, Hashem se esperó y dijo, ¿sabes qué? Si Jeroboam no va a poder ser el Mashiach, a lo mejor Abía puede ser el Mashiach. Porque Abía entendió de que la shitá de su papá era una shitá que no estaba sirviendo, que no puedes poner guardias en la frontera. Vino Abía y quitó la frontera. Abía tenía la capacidad de poder ser el Mashiach ben Yosef y podía haber habido un trío, así como en su momento con Shaul. Nosotros dijimos que estaba Shaul y Jonatán por un lado y David por otro lado. Y Hashem podía haber hecho que Shaul, si no es Shaul, por lo menos que Jonatán, que tenía la mamá de Yehudá, Bejule, lo explicamos en su momento en Shmuel, tenía la posibilidad de poder haber ser el representante de Mashiach ben Bet Yosef y David ser el Mashiach ben David. Bueno, ben Yehudá, vamos a ponerle ni. Entonces, existe aquí, la historia se repite, con la posibilidad histórica que Hashem le da al pueblo de Israel de poder recomponer la metida de pata. Y tenía el potencial para poder reponerlo, pero el pueblo no se presta en estas circunstancias. Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a detenernos ahí. Ahora, ¿por qué es importante el nombre Rehabam? ¿Y por qué es importante rescatar quién era la mamá de Rehabam? La mamá de Rehabam era una conversa. Se llamaba Naamá, aquí dice el pasuk. Naamá era una conversa ¿de dónde? De Amón. Esto nos rememora a nosotros la historia. Vamos a hacer review en el cassette, en el disco, y nos vamos a ir para atrás, nos vamos a ir a la parashá de Lech Lecha, de Vayera, cuando Hashem le dice a Abraham vino en Lech Lecha, Benibrejú beja kol mishpejot adama. Dicen Jajamim, todos los pueblos van a tener verajá de ti. ¿Qué quiere decir? Verajá es como abrajá. Abrajá, no como la bendición, sino la raíz etimológica bet, resh y haf, aparte de bendecir, quiere decir injertar. Jajamim dijeron, se van a injertar en ti los pueblos. Los pueblos van a querer ser parte de Am Israel. ¿Qué pueblos? Amón y Moab. Esos pueblos que yo en un futuro voy a decir que los hombres no se pueden convertir. Van a haber dos mujeres especiales que se van a convertir, y no nada más se van a convertir, sino van a ser mamás de reyes. ¿Quién es? Ruth, que viene de Moab, y Naamá, que viene de Amón. Estas dos mujeres tzadikot especiales fueron las madres, las progenitoras de reyes de Yehudá, las progenitoras del Mashiach. Ruth, como la hija de Lot, fue la que tomó la iniciativa, porque ellas de verdad con inocencia pensaron que el mundo había llegado a un apocalipsis y se destruyó. Entonces, como ella tomó la iniciativa, tuvo el zehut de pertenecer al pueblo de Israel 4 generaciones antes que Amón, que Naamá Amonit, que hizo lo que su hermana grande le dijo, pero la que tuvo la iniciativa y la que hizo todo fue la mayor, la hija mayor, y de ahí sale el pueblo moabita.
Y del pueblo moabita sale Ruth. Desde la época de los shofetim ella está conversa. Ella se casa con Boaz. Boaz era un shofet. Y Naamá tarda más generaciones de convertirse y se convierte en una de las esposas de Shlomo Amelech y en la mamá del rey que sigue el reinado de Shlomo Amelech. Estas dos mujeres es importante que entendamos para ver cómo Hashem maneja el mundo, de que afilo en la familia de David Amelech y en las progenitoras del Shevet de Yehudá, que cualquiera pensaría que para hacer el Mashiach se requiere tener sangre azul, que Ilu. No, el Mashiach Davka vino de una situación medio rara de Yehudá y Tamar, y el Mashiach Davka viene de Moab y de Amón, pueblos que en hombres son completamente rechazados para siempre. La Torá, la semana que entra en Kitetse, uno de los puntos que la Torá habla es a qué pueblos se pueden convertir en qué generaciones. Amalek, recibimos conversos de Amalek, pero de Amón y Moab, nunca. Lo yadó Amoní Moabí Bikal Hashem, never. No como tercera generación como Mitzrayim o como Amalek, nada, ninguno, nunca. Un hombre amonita y moabita nunca puede convertirse jamás, porque Asher lo kitmu etchem belechem ubemaim, porque eran malas personas y no les dieron agua y pan para tomar. Nosotros vamos a ahondar un poquitito más. El Maharal de Praga, en todos de sus libros, tiene un libro que se llama Netzach Israel, que habla sobre el Galut y diferentes temas. Él dice en el Perek 32, dice lo siguiente. Hay una Gemara en Masejet Yevamot que dice, Ein bein David va h ichlu kol haneshamot shebaguf. El Mashiach va a venir, va a llegar, hasta que se le agoten a Hashem todas las neshamot que están en el Shamaim, se le agoten, bajen a este mundo y ya no haya más neshamot, porque el mundo va a estar muy poblado de Yehudim, entonces va a venir el Mashiach. Está bien, obviamente esto tiene una representatividad filosófica, pero también es un inyan muy importante de tratar de tener la mayor cantidad de hijos posibles, pero obviamente hay que tener segel y saber cómo se hace eso. Entonces dice el Maharal, voy a leer de adentro. Ad yemot HaMashiach haneshamot sheyordot megiot mibchinat nemuja, ubiemot HaMashiach memadrega eliona. Y el Melech HaMashiach tzarich lavo meuma ajeret. Voy a traducir. Hasta que llegue el Mashiach, las Neshamot, vamos a explicarlo, no es mamash así, porque no hay Neshamot clase A, Neshamot clase B. Todas las Neshamot somos pedacitos de Hashem. Pero hay lugares de donde la Neshama viene de un Mahzab Dikdusha, de un depósito, vamos a ponerle esa palabra, no es así, pero más o menos para que entendamos, de un depósito de más pureza, vamos a decir. Y cuando ya va a llegar el Mashiach, van a venir Neshamot más elevadas, vamos a decir una cosa. Pero el Mashiach tiene que venir de un pueblo diferente al pueblo de Israel. Hashem hizo un sistema que el Mashiach, no, técnicamente la mamá del Mashiach tiene que ser una conversa, pero los antecedentes que tiene el Mashiach son de pueblos conversos, viene de una Umá Ajeret. Y el Maharal de Praga dice que eso es para capacitar al Mashiach, porque que Hashem rotze Masheu Hadash, porque como Hashem cuando venga el Mashiach va a necesitar que el mundo empiece una modalidad nueva. Cuando venga el Mashiach las cosas van a ser distintas a las de ahorita. Tzarich Masheu Hadash necesita hacer como un injerto en la familia del Mashiach, en los antecedentes del Mashiach, una arkabá, una verajá, arkabá y verajá tienen las mismas letras, como dice el pasuk, venibrejú beja kol mishpejot adama, y serán injertados en ti, van a estar adentro de la familia del Mashiach, gente conversa, gente de otra religión, gente de otro país, de otra nación. Ubiur inianse, y para explicar estas dos cosas, entendemos que la Gemara dice cuando venibrejú beja kol mishpejot adama, shte brejot tobot, dos injertos buenos hubo en la familia de David. ¿Cuáles son? Las dos hijas de Lot.
que vienen de un lugar que no es Kadosh, porque una relación de padre con hija no es Kadosh, pero Hashem necesitó redimir. Hashem padaotam mitumá likdusha. Hashem redimió, sacó la fuerza de estas umota olam y sacó lo positivo de lo negativo en estos pueblos. Quiere decir que estos dos pueblos, dice el Maharal de Praga, Shnei ha'amim elu hayu kol kach reshaim, eran tan reshaim, sheleolam lo yecholim litgayer. Los hombres nunca pueden convertirse. Hashem tuvo que agarrar la neshama de Ruth y sacarla de ahí, la neshama de Naamá y sacarla de ahí. ¿Y a dónde la metió? En esa transformación de impureza a pureza, al lugar más puro que puede haber, que es el Mashiach, el Malchut Yehuda. Pérez, cuando nace Pérez, que es Paratz, ¿no? Fue en la representación de la familia de Yehudá, que de ahí sale todo el linaje de David Amelech. Es decir, dice el Maharal, fíjense cómo Hashem hace las cosas. Agarra al papá al mejor y la mamá que parecería ser la peor y transforma lo que parece lo peor en lo mejor. Y eso, dice el Maharal, eso es Shlemut. Eso necesita tener el Mashiach para poder entender y para poder conectarse con la diversidad que existe en todo el mundo. El Mashiach mismo tiene que venir de un lugar diverso, tiene que venir de un lugar que aparenta ser sucio, que aparenta ser feo, redimir lo que parece ser sucio y lo que parece ser feo y lograr esa transformación. Si en la familia del Mashiach esto no pasaría, él no tuviera esa capacidad de poder transformar el mundo en general. Esto a mí me parece, primero, número uno, un punto filosófico de vida muy importante para nosotras. Cuando hay una situación que parece fea, tenemos que tratar de ver que dentro de esta situación fea lo más probable es que hay algo que nosotras tenemos adentro, que nosotras desconocemos, que nosotras no sabemos, y que ese detonante puede ayudarnos a nosotros para sacar lo mejor que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. Y si no hubiera habido ese detonante, a lo mejor nosotros no sabríamos y seríamos unos ignorantes. El Mashiach viene de un lugar que parece cosa rara, Yehudá, Tamar, Ruth, cosa rara, la misma vida de David Amelech, que se sospechaba que él era un bastardo y que al final se aclaró que no era un bastardo. No viene de algo top 10, ¿sí? Como habíamos hablado en su momento, como Shaul, Shaul Loma Tzubo Dofi. Shaul era perfecto, era bellísimo, venía de una familia, de un linaje, era alto, era guapo, tenía todas las cosas a su favor. Eso no sirve para ser un líder de Israel. Para ser un líder de Israel necesitas cargar, como explicamos esa vez en Parashá, una cajita de defectos. Tienes que tener defectos, tienes que ser defectuoso. Y ser defectuoso implica, uno, tener capacidad de entender a las otras personas. Y dos, tener la capacidad de reinventarse. Yo pequé, Shaul pecó y perdió la meluja. Y David pecó y no perdió la meluja. Y David pecó en cosas que aparentemente son mucho peores que las que pecó Shaul. Está bien, no mató a todos los de Amalek. Mató al 99.9% de Amalek. 1% no mató. Tanto por eso, si tú eres perfecto, ¿cómo haces teshuvá? Alguien que nunca se equivoca, ¿cómo hace teshuvá? Alguien que todo el tiempo se está equivocando, sabe que es vulnerable a la equivocación, sabe que no es perfecto, ¿puede hacer teshuvá? David Amelech en su vida todo el tiempo fue perseguido por su familia, fue perseguido por sus hermanos, fue perseguido por su suegro. Todo lugar tocaba, entra a Nob, matan a Nob. Es rey, se hace una revolución, otra revolución, tercera revolución. Se está por morir en Melahim Aleph. La ropa no le abriga, lo castigan por dañar la ropa. Persecución, persecución. Hasta los últimos días de su vida, su otro propio hijo se rebela contra el Adoniahu y el Naví le echa la culpa a David.
Veló atzavó David mi llamar, dice el pasuk en Melahim Aleph. Porque su papá decía, nah, está chiquito, lo chiqueaba mucho, aparte era muy guapetón, entonces lo dejó pasar. Ese David es el David que yo quiero como líder del pueblo de Israel. Ese que está cargando, dicen Hazal, Kupash el Shratzim, está cargando una caja de Shratzim, de insectos, en su espalda. Él va a entender al pueblo de Israel. Él puede ser el líder porque él tiene la capacidad que ya heredó de Yehudá, que tiene la capacidad de decir, la regué, ella tiene razón, Satkamimeni. La verdad, me equivoqué. Cuando una persona se equivoca, puede tener la capacidad de reconocer que se equivoca. Kinafalti, canti. Si yo nunca me caigo, ¿cómo me voy a parar? Si nunca me caí, yo no sé pararme. Puedo caminar y puedo correr y puedo hacer mil cosas, pero tener la capacidad de pararme, de reestructurarme, de reinventarme, de decir, la regué y ahora voy a hacer las cosas mejor, eso nada más qué persona lo puede hacer. Una persona que hizo algo que estuvo mal y ahora se da cuenta que está mal y lo hace bien. Por eso la Torá le da un lugar tan elevado a una persona que es un Baal Teshuvah. Ojo, no estoy desprestigiando a un tzadik, Haz Shalom, pero el tzadik tiene un reto de que siendo tzadik tienes una exigencia de la Avodat Hashem a nivel de un tzadik. Un Baal Teshuvah tiene el reto de que tú probaste el chocolate, no sé, no conozco chocolates aquí, pero conozco gente muy cercana a mí que antes no era Halab Israel y ahora se hizo Halab Israel, ahora, hace 20 años se hizo Halab Israel. Y a veces cuando hay reuniones de amigas, unas que se acuerdan, ¿te acuerdas ese chocolate que la gente comía que ni sabía, que no sabía ni de carne, ni de leche, ni nada? Ese chocolate, estaba buenísimo ese chocolate. ¿Qué premio tiene una persona que probó el Carlos, no sé, ayer el Carlos V, no sé, estoy inventando porque ayer justo estaba en Chedraui, entre paréntesis, y parece que para poder sacar dinero en Chedraui necesitas comprar algo en Chedraui. Entonces el señor, yo me estaba formando, y el señor vino un chavo y dijo, ¿puedo retirar dinero? Y la cajera le dijo, no, tienes que comprar algo, mínimo ¿cuánto? 15 pesos. Entonces vieron que en las cajas venden cosas, chicles, chocolates, cacahuates, no sé qué. Entonces, estaba ahí buscando algo que sea mínimo de 15 pesos. Entonces, a mí me encanta el chocolate. Entonces, yo vi, había un chocolate por 18 pesos. Le dije, aquí tienes algo de 18. Entonces, fíjense cómo es la cabeza de la persona. Me dijo, no quiero engordar. ¿Qué terminó comprando? Cacahuate japonés. No sé cómo es el tema de la grasa, no sé qué es más engordativo. Pero bueno, el problema del joven ese. Lo que nosotros queremos decir es que Boreolam hizo un sistema que Baruch Hashem, que nosotros podamos rescatar en cualquier situación no cómoda de la vida de la persona, una situación que podemos encontrar luz dentro de esta situación. Y la mejor representación de eso es el Mashiach mismo. Nosotros idealizamos al Mashiach. ¿Qué es idealizar? Mamash, el Mashiach no es cualquiera, es una persona. El Rambam ahí en Alajot de Beta de Jirá, Alajot Melahim, trae un montón de requisitos que tiene que tener el Mashiach. Tiene que ser un sabio de la Torá, tiene que ser de la familia de David, tiene que ser un tzadik, tiene que atraer a la gente a la religión, tiene un montón de condiciones. Pero en su pasado, en los antecedentes de este Mashiach, no es perfecto. Y así tiene que ser, porque nadie es perfecto. Rejadam, la palabra Rejadam es Rahab Am, ancho pueblo ancho. Resh, Het, Bet. Habíamos hablado mucho cuando hablamos en Yoshua de Rahab, de la persona que ayudó a los Meraglim y que después terminó casándose con Yoshua. Hablamos de la letra Rahab, de las letras Resh, Het, Bet, Resh, Rahab, ancho, también forma Jereb, ¿se acuerdan? Dijimos todo esto. Rehab Am tiene la capacidad, dice el Maharal de Praga, tenía la capacidad de poder hacer ancho al pueblo. Y más teniendo una mamá amonita. Él tenía la capacidad como David. David tuvo a su mamá Ruth, su bisabuela. Y él tenía
su mamá Monita que podía haber hecho esto, lo que dice el Maharal. Se pierde esa posibilidad. Del lado de Rehabam, en lugar de buscar unión con el otro lado, caminemos juntos hacia la venida del Mashiach, caminemos juntos para preparar al mundo para la Geulá. Rehabam tira por su lado, Yerobam se va directamente al otro lado, trata de justificar su abodazara diciendo, no es mamá abodazara, es un Egel para Hashem. Hashem manda el hijo a Abía, y este Abía, dentro de todo lo malo, era un poquito bueno, quitó las mishmarot, dijo, voy a quitar, vamos a dar la posibilidad de unión, pero no se logra que ese trío pueda llegar a esa grandeza. Y eso es lo que nosotros también hablamos cuando hablamos del Het del Etz Hadat, del pecado del Etz Hadat. Vimos que Hashem hizo un sistema a partir de ese pecado, de que el mundo como que se divide en dos partes. La parte positiva y la parte negativa. Está Caín, está Hebel, bueno, Caín y Hebel se pelea la carne con la leche, ¿no? Se pelea la división del mundo, y de Caín sale Tubal Caín, el que inventa las armas, el que hace todo lo negativo, y después viene Shet, que viene a Israel de ellos. En las situaciones cuando se entremezclan las kohot, que a partir del Etz Hadat todo está mezclado y todo está confuso, es trabajo del ser humano ver que a veces adentro de lo malo hay bueno, y también a veces dentro de lo que parece muy bueno también hay cosas que a lo mejor no son tan buenas. Y en la historia se repite el patrón. Abraham Avinu tiene dos hijos, tiene Ismael y tiene Isaac. Y después se repite el patrón. Isaac tiene dos hijos, tiene Jacob y tiene a Esav. Y dentro de los mismos Shvatim, que todos Baruch Hashem son tzadikim, está la fuerza emocional religiosa de Yosef como un Obedet Hashem, y está la fuerza de Yehudá. Cuando los Shvatim venden a Yosef, ¿qué piensan? Que así como a Ismael hay que darle una patada y sacarlo, y así como a Esav hay que darle una patada y sacarlo, también a Yosef hay que darle una patada y sacarlo. Yosef es el rarito, Yosef es el que se arregla el pelo, Yosef es el que tiene sueños raros, Yosef es el consentido del papá, Yosef es diferente. Entonces, como es diferente, lo vamos a sacar. Y al final, después de 22 años, se encuentran diciendo, ¡ay! ¡Qué tontos que fuimos! Nosotros pensamos que Yosef era como Ismael o que Yosef era como Esav. Yosef no es ni como Ismael ni como Esav. Yosef es diferente, tiene un proceso diferente. Y gracias a Yosef, los Yudim pudieron vivir en Mitzrayim. Y gracias a Yosef, los Yudim salimos de Mitzrayim con mucho dinero, Birjush Gadol. Y gracias a Yosef, que se cuidó de la esposa de Potifar, el pueblo de Israel tuvo la fuerza de poder, ni un solo caso de asimilación hubo en Egipto. En 210 años que el pueblo de Israel vivió en Egipto, ni un solo caso de asimilación. ¿Qué pueblo logra? Sin Torah, no había Torah, no estaba dada la Torah. Sin Torah, el pueblo de Israel como herencia de que así dijo Jacob, Jacob se lo dijo a Rubén, y Rubén se lo dijo a... 210 años cuidaron su ropa, cuidaron su lengua, cuidaron su malbush, lashon, ¿y cuál es el tercero? Nombres, ¿no? Prenda el micrófono, doña Jenny. Nombres. ¿Los nombres? No te oigo. ¿Los nombres? Su lebush, 3 cosas ne Israel lo shinu. Lebush, a ver, ¿quién me ayuda? Ahora mira, me saquen. Nombres. Shemam. Bueno, no importa. Nombres, vestimenta. En Umota Olam, Shemam. nosotros vemos en el pueblo, en los pueblos de los Goim, Vestimenta. Shonam, Malbusham y qué más, Shemotam. Eso, Su Shemotam. lenguaje, su nombre y su ropa. Y no se asimilaron. Hasta el punto que cuando la Torá los cuenta, lo dijimos ayer o antes de ayer, cuando la Torá cuenta a los Yudim, Hashem dijo, Umota Olam decían no puede ser, vivir tantos años entre Goim y no asimilarse no existe. Entonces Hashem dijo, yo soy testimonio.
Ha Reubení, Ha Shimoni, el nombre de Hashem Yudkei está junto a cada Shevet. En Umot HaOlam, dicen Hazal, tenemos 3 tipos de grupos de Goim. Grupo número 1 es el Goy que es el tamzit de lo malo, es la concentración de lo malo. Amalek. Amalek hay que matarlo. Kiyad al-Keska, Hashem no tiene su silla completa, ni su nombre de Hashem es completo, hasta que se erradique la maldad de Amalek. Tipo número 2, tenemos Goim que se les puede sacar a ellos una luz, que son la gente que se convierte. Y grupo número 3, tenemos los Goim que ya llegan a un nivel de cumplir las 7 mitzvot de Noach, que es gente que se va a ir directo al Gan Eden, o Hasidei Umot HaOlam, o Goim, por ejemplo, que ayudan a Yehudim, ahí en Yad Vashem, toda la parte de atrás que tiene todos los Goim que ayudaron a Yehudim a escaparse de sobrevivir de la Shoah, esos Goim todos tienen Gan Eden porque ayudaron a Yehudim. Quiere decir que en todas las cosas negativas hay un punto de luz. Y en todas las situaciones que nosotros vivimos, tenemos que encontrar ese punto de luz, porque todos nosotros somos luz. No sabemos a dónde está la luz, ese es el reto que hay que buscarla. Por eso Hashem hizo un sistema de vida de que la persona tiene que trabajar. Y nosotros vamos en el mundo con la cabeza diciendo, el trabajo es un castigo. Es verdad, nosotros con el sudor de la frente te ganarás el pan, es un castigo. Pero trabajar, no me refiero a trabajar desde un trabajo, sino a movernos, a no quedarnos estancados en una situación, no viene a partir del castigo del Etzadat, viene antes. Cuando Hashem pone, chequen los Pesukim, cuando Hashem pone a Adán y Javá en el Gan Eden, antes que pequen, apenas los crea, los pone en el Gan Eden, ¿qué le dice a Adán? Tienes que leodá ul shomra, la traducción literal es que trabajes y que cuides. ¿Se entiende? Que tiene que trabajar el Gan Eden, ¿no? Los Jajamim dicen, no, está en femenino, significa yo te voy a enseñar la Torah y las mitzvot, la tienes que cumplir y cuidar. La persona tiene que moverse, sea un trabajo que lamentablemente los trabajos es una obligación, porque si no nos movemos no vivimos. Así Hashem hizo Bedreja Teva. Hashem hizo una situación en el mundo de que las personas tenemos que, yagata umachata tamín, tienes que moverte, tienes que hacer algo, no te llegan las cosas así. Y eso se aplica también en situaciones de la vida. Y hablando de Yosef y sus hermanos, en la parashá de Vayeshev, ¿cómo dice la Torá? Vayeshev Jacob, ¿no? Bikesh, dice Rashi, ¿no? Bikesh Jacob lishem beshalva. Jacob dijo a Hashem, por favor, ya muy difícil, me escapo de esa, me escapo de Labán, un problema, otro problema. Kafat alav roxo shel Yosef. Hashem dice, ¿qué? ¿No les alcanza a los tzadikim la paz y la tranquilidad que van a tener en el Gan Eden, que también quieren vivir tranquilos en este mundo? ¿Qué le molesta a Boreolam que los tzadikim vivan tranquilos en este mundo? ¿Qué tiene de malo querer vivir tranquilo? ¿No se puede vivir tranquilo? Sí. ¿Qué es tranquilidad? A lo mejor lo que tú crees que es tranquilidad no es tranquilidad. Nosotros tenemos un prejuicio, prejuzgamos que es tranquilidad. Yo opino a lo mejor que tranquilidad es tirarme, estar ahora en Cancún tomando sol frente a la playa y meterme al mar cuando tengo ganas. Cada quien tiene su contexto y su propio juicio subjetivo de tranquilidad. Está el concepto de subjetividad privada de cada persona que quiere ser tranquilo, y está el concepto de Hashem. ¿Cuál es la tranquilidad tuya personal como persona? ¿Qué quieres tú? ¿Qué tienes adentro tuyo? ¿Cuál es tu shalvá? Bikesh Jacob lishem beshalvá, es que quería Jacob estar en shalvá. A ver, ¿cómo traducimos shalvá? Paz, pacidad, tranquilidad. Quería estar tranquilo, y Hashem le quiso decir a Jacob Avinu, tu tranquilidad a lo mejor es lo que tú te inventaste en tu cabeza que es tranquilo. Yo tengo en ti otra tranquilidad. ¿Sabes cuál es la tranquilidad? Tienes que destapar la olla, tiene que haber una situación con Yosef, y gracias a esa situación con Yosef, que para ti va a ser dolorosa 22 años, y no vas a estar nada lishem beshalva. Vas a llorar y vas a inventarte en tu cabeza que a Yosef se lo comió un animal. Gracias a eso
va a salir la Geula. Gracias a eso, el pueblo de Israel va a salir de Mitzrayim y el pueblo de Israel va a recibir la Torah. Nosotros no sabemos, esos son Heshbonot de Hashem. Y en la historia de aquí estamos viendo una cosa muy parecida. Jonatán y David, y ahorita Rehabam con Yerobam. A Yerobam lo sacamos del plato porque Yerobam era un rasha. Pero está la lucecita de Abía. Y podía haberse hecho esta dupla o trío, si metemos a Yerobam, si Yerobam hubiera querido, para traer al Mashiach en ese momento, y en lugar de Rehabam, ¿qué hizo Rehabam con su nombre? Mal uso. Se achicó, se hizo, a Rehabam había que haberlo llamado Tzar-Am, Tzar no de Tzar, también de Tzar, con Ain o sin Ain, Tzar de angosto o Tzar de doloroso, y en la época de él, viene Shishak, el rey de Mitzrayim, y se roba los kelim del Bet HaMikdash. Y si vamos a ir a la parashá de Kitabó, dentro de 2 semanas, la que tiene ganas, agarra al Humash y cuenta las 98 Barminan cosas malas que ya pasaron en la historia del pueblo de Israel. ¿Y cuál es la número 98ª? Felicítame, Jenny. 98ª. 98ª cosa mala, y vas a regresar a Mitzrayim. Mitzrayim te va a volver a atacar. Esa es lo que está pasando acá con Rehabam. Viene Mitzrayim y le roba los kelim del Bet HaMikdash. Para la próxima clase, Besat Hashem, vamos a compartir juntas un maharal muy bonito de Netzach Israel, que dice qué representa el Mashiach Ben Yosef, qué parte del cuerpo representa el Mashiach Ben Yosef. ¿Por qué tiene que haber 2 Mashiach? ¿Por qué no alcanza con un Mashiach? Bye, hasta mañana, Besat Hashem. Gracias. Gracias, perdón por la hora, perdón, Bye. Gracias, Ruti.